¿Usted está gozoso? Hay aflicciones, ¿cierto? Hay cansancio, hay preocupaciones, como que de repente nuestro gozo disminuye, como que de repente nuestro gozo se va achicando, se va apocando, se va oscureciendo y a veces no vemos motivos por cuál gozarnos, porque a pesar de las preocupaciones parece que nos abruman, pareciera que viniera una ola gigante y nos pasara por encima y nos revolcara y nos diera mil vueltas y no hay forma de poder sentir gozo. Pero por la palabra del Señor nosotros aprendemos que el gozo no es algo que dependa de las circunstancias. El gozo es algo que es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu y el Espíritu pone en nuestras vidas. Y yo creo que nosotros debemos aprender a través de la Escritura que el gozo no proviene por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que proviene de Dios. Y nosotros cómo lo debiéramos sentir por la salvación que Él nos entregó, a pesar de que nosotros no le merecíamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos certeza de que Cristo nos salvó, de que Dios nos salvó de su ira a través de la muerte y el sacrificio de Jesús, en nosotros debiera haber gozo. Porque nosotros no somos merecedores de nada bueno que provenga de Dios. Nosotros somos merecedores solamente del castigo eterno, nos guste o no nos guste. Pero en su divina gracia, Dios decidió elegirnos de entre muchísimas personas, millones de personas, decidió elegirnos para entregarnos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. A través de nuestra fe depositada en Él. No en nuestras capacidades de hacer las cosas, sino a través de la fe que pusimos en Cristo. Y un poco para contextualizar lo que hemos leído aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, sabemos que lo escribió Pablo y lo escribió a una iglesia que en un principio era inmadura. Toda la primera carta de los Corintios habla de la inmadurez de la iglesia. Tenía muchísimos dones, pero andaban todos cada uno por su lado, cada uno seguía a su predicador favorito. Los dones que tenían, que por la gracia del Señor habían recibido, los tenían para sobrepasar al siguiente, para pisotear al hermano que estaba al lado, no para crecer en comunión, sino para pisotear y avergonzar al que estaba al lado. Esa era una iglesia inmadura. Pero ya en esta segunda carta muchos de esos problemas se subsanaron, pero apareció otro problema, que era el problema de que dentro de la iglesia de Corinto había una persona y que convenció a otro grupo de hermanos y empezó a menoscabar la autoridad de Pablo, del apóstol Pablo, del fundador de la iglesia de Corinto, diciendo que él no es apóstol, que el evangelio de él no es el correcto, que no sabe lo que dice, en otras palabras. Entonces Pablo tiene que volver a escribir y decirle en cierta forma, confrontar a esta persona que estaba menoscabando la autoridad de Pablo como apóstol. Y aquí empieza, si usted lee desde el versículo 12, como que hay un pequeño cambio de tema. Viene hablando de un tema de perdonar al transgresor y después cambia de tema como diciendo: cuando llegué a Troas, salí de ustedes, fui a Troas, prediqué el evangelio, se me abrieron puertas en el evangelio, pero no estuve tranquilo porque no tuve a mi compañero Tito. Y por motivos que no dice que se despidió de la iglesia de Troas y se fue para Macedonia. Y aquí empieza la parte dura, la parte firme. Pero la parte maravillosa igual. Porque dice en el versículo 14, dice: más a Dios, gracias. ¿Por qué gracias? Porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él, el apóstol Pablo, sentía preocupación por sus colaboradores, pero
estaba contento, estaba gozoso de que Dios siempre lo llevaba en victoria. De que fuera por bien o fuera por mal, Dios siempre lo sacaba en victoria. Y esa palabra que dicen ahí, siempre de triunfo en Cristo Jesús, literalmente significa desfilando triunfantes a través de Cristo Jesús. Por Cristo Jesús Pablo tenía triunfo al lugar donde iba, triunfo y gozo porque los lugares del Evangelio se le abrían, porque el Evangelio permitía Dios permitía que el Evangelio predicado por Pablo se fuera expandiendo. Más almas llegaran a la salvación. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Nuestra predicación, sea que la hagamos aquí en un púlpito físico, aquí dentro de nuestra iglesia, o como sea que la hagamos afuera en la iglesia, en una esquina, o sea en el trabajo, o sea donde sea, va a traer necesariamente una de dos consecuencias, la forma en que sea. O lo reciben bien o lo reciben mal. Nuestra forma de predicar, o como lo hacía Pablo, o como debiéramos hacernos nosotros siendo testigos de Cristo, va a traer una de dos consecuencias, o va a traer vida o va a traer muerte, que es lo que dice más adelante en el versículo 15. Pablo estaba agradeciendo porque a pesar de las dificultades, el Evangelio se seguía expandiendo y ellos eran trasladados triunfantes de lugar en lugar mientras predicaban el Evangelio. Y ese Evangelio era un olor grato delante de Dios. Ese Evangelio, digamos, por decirlo de alguna forma, Pablo y todos los que con él estaban, mientras predicaban el Evangelio, estaban impregnados. Era como que llevaban un perfume, como cuando usted se echa perfume y un perfume fuerte y va repartiendo por todo el lugar el perfume. Así estaba Pablo. Estaba repartiendo un perfume agradable para Dios, porque iba llevando el Evangelio. Pero para algunos ese perfume era olor a muerte y para otros era olor a vida. Y esto tiene una imagen gráfica que en aquellos años, cuando había emperador, había reyes, cuando el rey volvía de la batalla, volvía victorioso, llevaba la gente que había tomado cautiva al lugar que derrotó, y todos esos prisioneros iban desfilando junto con el ejército ganador. Para el ejército y para recibirlos, la gente quemaba incienso, quemaba hierbas aromáticas, y eso significaba una de dos cosas. Para los ganadores, victoria, vida, fuerza. Pero para los derrotados, significaba muerte. Porque después esos esclavos eran usados en el Coliseo romano, eran usados en los coliseos para ser víctimas de leones, víctimas de torturas. Entonces para los victoriosos era vida, pero para los derrotados era muerte. Y nosotros cuando vamos predicando el Evangelio, vamos dejando un olor, un aroma, un aroma espiritual. Y me ha sucedido que ese aroma llega a ser tangible en nuestra nariz física. Porque me ha sucedido que algunas veces he entrado en algunas casas, se le agotó la pila. Algunas veces he entrado en algunas casas y uno entra a una casa y se siente un aroma fragante, un aroma rico, un aroma suavecito, como que dan gusto de estar en esa casa y no salirse nunca más. Pero también me ha pasado lo contrario, que he llegado a casas y he querido salir de ahí porque hay un olor nauseabundo. Gracias, mi pastor. Hay un olor nauseabundo. Y aunque suene tirado de las mechas, eso sucede así por la fragancia de los espíritus que están dentro de esa casa. El Espíritu Santo muchas veces se ilustra en la Biblia como un aceite, un perfume. Y ese perfume es un perfume suave, un perfume rico, un perfume que es grato olerlo. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos predicando el Evangelio, como le decía, vamos entregando un aroma espiritual, y ese aroma espiritual para unos es vida y para otros es muerte.
Para los que reciben el Evangelio, para los que reciben el mensaje, es vida. Usted tiene vida por el mensaje del Evangelio. Usted tiene gozo por el mensaje del Evangelio. Pero para aquellos que tal vez escucharon el mensaje, esas personas, y rechazaron el mensaje, esas personas están condenadas a la muerte. Así de triste, así de tajante es el Evangelio. Para los que lo reciben es vida. Para aquellos que lo rechazan es muerte. Y el mismo Señor Jesucristo dijo eso. Que aquel que me recibe tendrá vida y de su interior correrán ríos de agua viva. Más aquellos que me rechazan ya han sido condenados. No por mí, ni por mi Padre, sino por la palabra que yo he dicho. Y nosotros somos emisarios, nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos heraldos de Cristo. El heraldo era una persona que cada vez que venía el rey de visita, se ganaba en las esquinas, en las plazas de los pueblos, de las ciudades, se paraba delante de cualquier cosa y gritaba a viva voz: viene el rey, viene el rey. Como ese mensajero que viene anunciando al Señor en la parábola de las 10 vírgenes, que dice: viene el Señor, viene el Señor. Ya, ese es un heraldo, una persona que grita a viva voz el mensaje que Cristo viene, que el rey viene. Y cuando nosotros vamos predicando el mensaje, el Evangelio, nosotros somos heraldos, que vamos predicando a viva voz. Pero y vamos dejando un aroma. Y ese aroma, como vuelvo a repetir, para algunos es vida y para otros es muerte. Y yo creo que a nadie le gusta que alguien se vaya a la muerte. A mí no me gustaría que por causa de que yo predique el Evangelio alguien se fuera al infierno. Pienso en eso y me dan escalofrío. Pero, como dice ahí en el versículo 16, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ni siquiera Pablo se sentía suficientemente capaz de poder predicar el Evangelio. Porque él sabía que por muy bien que lo hiciera, no todos lo iban a recibir. Algunos lo recibirían, otros lo rechazarían. Y Pablo sabía muy bien qué sucedía con aquellos que lo rechazaban. Entonces, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que el Evangelio es una separación de aguas. El Evangelio, aunque nos duela, siempre digo, a mí me encantaría que, por ejemplo, mi padre conociera el Evangelio. Pero yo tengo que confiar en la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, mi padre lo va a conocer. Y si no es la voluntad de Dios, a él nunca se le abrirá la fe, nunca se le abrirá el entendimiento de escuchar a Cristo. Y me duele, pero yo tengo que confiar en la voluntad de Dios. Y si usted está aquí, aunque se vea muy pequeño, aunque se vea muy diminuto en el camino del Señor, usted está para predicar el Evangelio. Y no es necesario que usted lo haga haciéndolo a viva voz. Usted lo puede predicar siendo ejemplo, siendo testigo en su propia vida de quién le salvó. Usted cuando va caminando puede predicar el Evangelio con su forma de caminar, con su forma de vestir. Usted puede estar en su trabajo, o entre sus vecinos, o entre sus familiares, marcando la diferencia, porque usted es diferente. Porque usted ya no pertenece al reino de las tinieblas, usted ya pertenece al reino de la luz. Entonces, ese traspaso de reino, usted ya no está en tinieblas, ya no hay una luz apagada dentro suyo, sino que hay una luz viva dentro suyo. Entonces, no importa por pequeño que usted se sienta, tal vez nunca llegue aquí detrás del púlpito, tal vez nunca llegue aquí, o tal vez nunca predique en la calle, pero su forma de vivir también predica el Evangelio. Y los apóstoles, el apóstol Pablo también lo hacía. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros llevamos el Evangelio en nuestras vidas. No llevamos el Evangelio simplemente cuando venimos para la iglesia bien vestidos, con un traje, con una corbata, con un bonito vestido. Y cuando llegamos a nuestra casa nos quitamos toda nuestra ropa y nos ponemos nuestros pijamas y se acabó el Evangelio. Nosotros llevamos el Evangelio en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad nosotros
dar a conocer el Evangelio que llevamos en nuestras vidas. Porque el pueblo que está allá afuera, las personas que están allá afuera, van a ver la gloria de Dios a través suyo. Y posiblemente la vean mucho más antes que a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos procurar llevar el Evangelio. Y algo que me encanta del apóstol Pablo, y que lo dice, yo creo que más claro imposible, dice, pues no somos como muchos que medran falsamente la palabra de Dios, sino que con sinceridad, fíjese, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo empieza a decir aquí, hay muchos que hacen negocio del Evangelio, y nosotros los vemos en este tiempo, los vemos a montones. Levantamos una piedra y vemos a alguien que está haciendo negocio del Evangelio. Sea que lo está diluyendo, y eso es lo que dice acá, que medran falsificando, eso es diluir, las personas en ese tiempo que compraban vasijas para llevar agua, para llevar lo que fuera, de repente si no se daban, dicen los historiadores que las vendían en carpas bien alejadas de la luz, porque esas vasijas cuando eran puestas a la luz se veían que estaban fracturadas, estaban revocadas por fuera, estaban estucadas, estaban como pegadas pero superficialmente, pero por dentro estaban quebradas, eran falsas. Al primer esfuerzo le ponían el agua y la vasija se desarmaba. Entonces eso es falsificar, es vender algo malo como que fuera bueno. En cambio, Pablo está diciendo que con sinceridad, con autenticidad, ellos predicaban y ellos llevaban el Evangelio. Y fíjese una cosa, y también para todos los predicadores que estamos aquí. Y siempre recuerdo un dibujo muy hermoso que vi, que me dieron. Cuando uno está parado aquí en el altar, o cuando uno está parado allá en la calle, o cuando uno está delante de un compañero de trabajo, y esto me pega mucho a mí, uno está delante de Dios. Y si uno está hablando de la palabra de Dios, está delante de Dios, y no solo delante de Dios, delante de la presencia de Dios, está hablando de parte de Dios. ¿Qué quiere decir para nuestras vidas esto? Que si nosotros queremos ser hallados fieles por nuestro Señor, como dice en 2 Timoteo, que procuremos con diligencia ser hallados fieles en el uso de la palabra, si nosotros queremos ser hallados fieles con el Señor, que juzga todas las cosas, que ve todas las cosas, nosotros tenemos que entender que estamos primero delante de la presencia de Dios y hablando las palabras que Dios quiere hablar. Nosotros no podemos, como decía Pablo aquí, no podemos diluir el Evangelio. No lo podemos hacer más suave. Yo creo que el hombre más amoroso que pisó la tierra fue Cristo. Y con todo su amor hubo gente que lo rechazó. Hubo gente que lo negó. Entonces, si a Cristo mismo lo rechazaron con todo el amor que tenía, ¿qué más a nosotros? Pero nosotros no estamos llamados a diluir el Evangelio, no estamos llamados a entremezclar cosas, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a ser fieles, porque estamos delante de Dios. El Señor nos ayude. ¿Qué perfume estamos llevando? ¿Qué fidelidad estamos mostrando delante de Dios? ¿Estamos siendo fieles? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos siendo fieles? Cuando en algún momento tendremos que salir afuera a las calles nuevamente. ¿Seremos fieles allá? Cuando todos nos vean, cuando nos vean unos ojos que nosotros no conocemos y tal vez ojos que sí conocemos, ¿seremos fieles con la palabra del Señor? El Señor nos dé de su gracia, de su bondad, de su denuedo, para que seamos fieles.
para que seamos fieles. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, nosotros vamos predicando y vamos dando el Evangelio, vamos entregando un perfume. Que ese perfume sea agradable. Amén. Sea agradable. Porque ya Dios lo hizo agradable a través de la muerte de Cristo Jesús y en nuestras vidas, perdonando nuestros pecados. Para Dios ya somos agradables. Ahora seamos agradables con nuestro Salvador. Aleluya. Esta es la palabra de esta tarde. Podamos ser fieles manifestando el Evangelio, porque estamos delante de Dios y de parte de Dios. Amén. Ah, mi hermano, usted no está solo. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. Si se siente incapaz de ser fiel, acude en la ayuda de su Consolador y que el Espíritu Santo le dirija. Amén.